Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a ver una cosa muy importante en matemáticas, como es el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. Y es muy importante porque lo vamos a utilizar en multitud de problemas. No es una cosa que aprendamos y se quede ahí, sino que lo vamos a necesitar muchas veces. Por eso lo importante es que lo aprendamos bien de principio y que no se nos olvide. Vamos a ver primero cuál es el concepto de máximo común divisor y de mínimo común múltiplo y luego vamos a ver cómo calcularlo. Bueno, vamos a empezar por el máximo común divisor. Si analizamos la palabra máximo, nos quiere decir que tenemos que coger el mayor común de los comunes y divisor de los divisores. Bueno, pues vamos a coger dos números y vamos a hacer sus divisores. Por ejemplo, el 12 y el 18. Los divisores del 12 sería el 1, el 2, 3, 4, 6 y 12. Y del 18, 1, 2, 3, 6, 9 y 18. Como ya sabemos, cada número tiene un número determinado de divisores, un número finito. Bueno, pues ya tenemos la primera palabra, divisores. Ahora vamos a ver cuáles son los comunes. Bueno, pues comunes tendríamos el 1, el 2, el 3 y el 6. Pues ahora tenemos que coger de todos esos divisores el mayor. Vemos aquí que el mayor de los divisores comunes es el 6. Por lo tanto, podemos concluir diciendo que el máximo común divisor de 12 y 18 sería 6. Esto es para entender el concepto. Pero si yo tuviera que hacer el máximo común divisor de unos números más grandes, pues sería muy engorroso hacer todos los divisores de uno, todos los divisores de otro, buscar los comunes y luego ver cuál es el mayor. Entonces vamos a ver qué procedimiento tenemos que seguir para calcular el máximo común divisor de dos o más números. Vamos a coger estos tres números y los vamos a descomponer en factores primos. Como ya hemos visto en otros vídeos, aunque cada número de estos tenga distintos divisores, vamos a empezar por el más pequeño ordenadamente. $45 pues sería entre 3 y 60 entre 2,30 entre 2,15 entre 3,5 y entre 5,1. Una vez que hemos descompuesto los números, indicamos esa descomposición y ponemos los números uno debajo de otro. Decimos 20 va a ser igual a 2 elevado a 2, porque hay dos doses, por 5. 45 lo ponemos debajo, 3 al cuadrado por 5. Y 60 sería 2 al cuadrado por 3 y por 5. Ya tenemos la descomposición hecha. Tenemos que tener cuidado para no confundirnos que estos van multiplicando. Y a veces se ven errores de poner 2 al cuadrado más 5. Eso estaría mal. 2 al cuadrado por 5, siempre multiplicando. Bueno, pues para hacer el máximo común divisor de varios números, hay que coger los factores comunes y con el menor exponente. ¿Qué quiere decir factores comunes? Pues como aquí tenemos potencias, lo que hacemos es buscar los que tienen la base igual. Pero tienen que ser, en este caso, como hay tres números, iguales en los tres. Aquí tenemos el 2 al cuadrado aquí, el 2 al cuadrado aquí. Como no está en medio, no lo cogeríamos. Aquí tenemos 3 al cuadrado aquí y 3 aquí, no lo cogeríamos. El único común que tenemos a los tres sería el 5. Y como tiene el mismo exponente en todos, pues podríamos concluir diciendo que el máximo común divisor de 20, 45 y 60 es 5. Bueno, pues así es como tenemos que hacer el máximo común divisor. Vamos a ver ahora cómo calcularíamos el mínimo común múltiplo. Y para ello vamos a ver primero, o vamos a tratar de entender qué quiere decir eso.
Mínimo común múltiplo sería mínimo el menor común de los comunes y múltiplo de sus múltiplos. O sea que tenemos que coger de todos los múltiplos comunes que tengan esos números, el más pequeño, el menor. Bueno, vamos a hacer, por ejemplo, los múltiplos de 2, que sería 0, 2, 4, 6, 8. Y así podríamos seguir porque, como sabemos, un número tiene infinitos múltiplos y no los podríamos escribir todos. Vamos a ver los múltiplos de 3. Ya tenemos la primera parte, los múltiplos. Ahora vamos a ver cuáles son comunes, cuáles están arriba y abajo. El 0 vamos a prescindir de él, no le vamos a hacer caso. Bueno, pues tendríamos el 6, el 12, el 18, y si tuviéramos más coincidirían muchos más. Pero bueno, los vamos a dejar aquí, porque lo que nos interesa es el más pequeño. Bueno, pues de todos estos el más pequeño es el 6. Por lo tanto, podemos decir que el mínimo común múltiplo de 2 y de 3 sería 6. Nos pasa igual que antes. Si tenemos números grandes, no vamos a andar haciendo múltiplos de uno, múltiplos de otro, ver cuáles son comunes y elegir el más pequeño. Vamos a ver cuál es el procedimiento que tenemos que seguir para calcular el mínimo común múltiplo de varios números. Bueno, pues vamos a hacer el mínimo común múltiplo de estos dos números. 60 entre 2 serían 30, entre 2 serían 15, entre 3, 5 y entre 5, 1. Entre 2, 126. Entre 2, 63. Entre 3, 21. Entre 3, 7 y entre 7, 1. Ya tenemos descompuestos los números, hacemos lo mismo. Los ponemos indicados. 60 sería igual a 2 al cuadrado por 3 y por 5. Y 252 sería 2 al cuadrado por 3 al cuadrado y por 7. Bueno, pues para calcular el mínimo común múltiplo tenemos que coger comunes y no comunes, o sea, todos, y además con el mayor exponente, al contrario de antes. Vamos a ver cuáles son comunes. Tenemos el 2 que es común aquí y aquí, el 3 también, el 5 no sería común ni el 7. Pero bueno, como tenemos que cogerlos todos, vamos a ver el mínimo común múltiplo de 60 y 252 sería comunes el 2 con el mayor exponente, tiene el mismo exponente arriba y abajo, pues 2 al cuadrado. El 3, exponente 1, exponente 2, con el mayor exponente 3 al cuadrado. Y ahora por 5 y por 7, que aunque no son comunes, también los cogemos. Ese sería el mínimo común múltiplo. Ahora, si lo vamos a utilizar en algún problema, tendremos que calcular cuánto es. Pues bueno, 2 al cuadrado serían 4, 9, 5, 7. 4 por 5 serían 20, por 9 serían 180, y 180 por 7, 1260. Bueno, pues ya habríamos calculado el mínimo común múltiplo. Una vez que sabemos cómo se hace el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo, os voy a enseñar una propiedad curiosa que tienen estos dos. Vamos a ver. Vamos a descomponer estos dos números. 12 entre 2 serían 6, entre 2 3 y entre 3 1. 40 entre 2 serían 20, entre 2 10, entre 2 5 y entre 5 1. Bueno, pues aquí 12 sería igual a 2 al cuadrado por 3 y 40 sería 2 al cubo por 5. Vale. Voy a calcular de estos números su máximo común divisor y su mínimo común múltiplo. Bueno, pues máximo común divisor
Vemos aquí que común solamente está este. Cogemos solamente los comunes y de menor exponente sería 2 al cuadrado, o sea, 4. Y el mínimo común múltiplo, tendríamos que coger comunes y no comunes, pero ahora con el mayor exponente. Comunes el 2 con el mayor exponente sería 2 al cubo, por 3 y por 5, que serían 120. Bueno, pues hay una propiedad que nos relaciona las dos cosas y me dice que si yo tengo o calculo el máximo común divisor de dos números A y B y lo multiplico por el mínimo común múltiplo de esos números, esto me tiene que dar igual a la multiplicación o al producto de esos dos números. Bueno, pues vamos a comprobarlo a ver si es verdad. Máximo común divisor me daría 4. Mínimo común múltiplo, 120. Y los números serían 12 por 40. Si yo multiplico esto, 4 por 0, 0, 4 por 2, 8, 4 por 1 es 4. Y aquí 12 por 40 también me da 480. Bueno, pues esta propiedad nos puede ser útil alguna vez, porque si yo conozco, por ejemplo, el máximo común divisor y conozco los dos números, podría, a través de esta fórmula, calcular el mínimo común múltiplo también. Bueno, es porque la tengáis por ahí también, por si os hace falta alguna vez. Y por último vamos a ver un caso especial del máximo común divisor, por si os ocurre. Voy a descomponer estos dos números. Y tenemos que 35 es igual a 5 por 7 y 24 es igual a 2 al cubo por 3. Fijaros que siempre pongo un número debajo de otro porque así se ven mejor los que son comunes. Bueno, pues si yo quisiera calcular el máximo común divisor de 35 y de 24, resulta que como yo tengo que coger solamente los comunes y de menor exponente, si yo me fijo aquí, no hay ningún común. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Bueno, pues cuando ocurre esto, que no hay ninguno común, el máximo común divisor de esos dos números sería 1. O sea que no nos tenemos que asustar, nos da 1 y ya está. Y estos números, a los que le ocurre eso, se les llaman números primos entre sí. No quiere decir que sean primos, sino que son primos entre sí o coprimos. Bueno, pues esta es otra cosa que os puede ocurrir. Esto, como os he dicho, hay que aprendérselo bien al principio, de una vez, y que no se nos olvide más. Que luego no estemos pensando que se cogen los comunes, los no comunes. Resumiendo, máximo común divisor. Se cogen solamente los comunes y de menor exponente. Mínimo común múltiplo. Comunes y no comunes de mayor exponente. Y ya está, con eso lo tenemos todo solucionado. Podremos hacer fracciones, fracciones algebraicas, descomponer, en fin, simplificar fracciones. Para muchas cosas lo vamos a utilizar. Así que aprenderlo de principio bien y no se os olvidará. Bueno, pues os espero en el próximo vídeo. Hasta pronto.